mismo, ¿no es cierto?, es un cuadro típico de biotipo. De hecho, se los cuenta con lujo de detalles, con pelos y señales. Entonces, obviamente el problema está en los melanocitos. Los melanocitos existen, no pueden producir el pigmento. ¿Listo? Ustedes van a contar, en los casos clínicos van a contar por qué. En un caso clínico el mismo, ¿verdad? Muy bien, gracias. Es que como los ando cambiando a veces les quito y no hay entonces. Como dicho que la lichtiosis tiene una versión que es severa, todo el cuerpito, y puede ser transmitida. Hay otra que solamente es local y generalmente no tiene componente genético, entonces eso va a ir variando. Aquí estamos viendo un ¿cómo se dice? Tumor que procede de los vasos sanguíneos. ¿Listo? Generalmente pueden estar internamente en la boquita, pero es más frecuente que estén encima de la piel. Entonces, ¿cómo se van a ver? Como manchas. Estos hemangiomas van creciendo y algunos de ellos son bastante graves porque se pueden extender, sobre todo aquellos que se extienden en cara y tienen bastante longitud. Existe una gran probabilidad de que lleguen a meninges. Y entonces este mismo tumor, al estar en la meninge, va a irritar al cerebro y va a producir ¿qué? Convulsión en el bebé. Entonces, cuando tienes un bebé así, con un hemangioma grande en la cara, lo que tienes que buscar es si hay hemangioma en la meninge. Eso es el mensaje, ¿sí? Si encuentras una mancha roja en la cara, hay que buscar hemangioma en meninge. ¿Por qué? Porque los bebitos, entre más temprano comiencen a convulsionar, va a haber mayor daño en el sistema nervioso central, que es permanente. Entonces, entre más rápido les des tratamiento, mejor. Este es el síndrome de Sturge-Weber, que sobre todo es para... tenía muy mal pronóstico, pero actualmente se está tratando de que estos tumores disminuyan su tamaño con ayuda del láser. Entonces, porque no le vamos a sacar el tumor, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo conmigo? Y menos le vamos a sacar un pedazo de meninge. Entonces, tenía un muy mal pronóstico, pero si es que se logra tratar al bebé, se puede mejorar las circunstancias. ¿Listo? De otra manera, es una situación difícil. Ahora, dentro de las malformaciones de la línea mamaria hay un montón. En este caso estamos viendo una politelia, que es un pezón supernumerario, donde puede haber un montón. Algunos de estos pezones solo contienen areola, o sea, solamente la parte plana, no la parte gordita. Entonces, se ven como pecas. Y el paciente lo tiene ahí, nunca se entera. Sí, tiene su peca y ya está. ¿Sí? Donde sí es difícil y se tiene que tratar cuando el pezón está completo, la areola está completa y encima es sensible a hormonas, y entonces le salen pelitos y se ve enorme y parece una verruga de bruja en el medio de la costilla. Entonces el paciente se siente muy mal, entonces lo sacamos y ya está. Es muy importante evidenciar si es que se ha desarrollado la mama completa o solamente el pezón, porque hemos dicho que la glándula mamaria puede dar cáncer, ¿no es cierto? Y si es que tienes una mama supernumeraria, no vas a pensar en cáncer de mama en la punta de la costilla, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante evaluar. Y si es que tiene mama, la sacas completa para que no haya problemas. Esto es lo que había dicho su compañera. Cuando el pezón no desarrolla normalmente, se va a encontrar invertido. Entonces, si es que la identificamos a la paciente antes de que se embarace o al inicio del embarazo, puede mejorar el pezón. Y si es que no está embarazada, se podría intentar inclusive una cirugía para ayudar a que la mamá pueda dar de lactar posteriormente. Las mamas siempre son asimétricas, nunca van a ser iguales, pero cuando una de ellas es mucho más pequeña se llama micromastia y algunas veces requiere de cirugía. ¿Para qué? Para que las dos tengan el mismo tamaño. Hay varias formas de incrementar el tamaño de una mama. Puedes hacerlo por la axila, utilizando al pectoral como límite, levantas el pectoral y pones el relleno. Puedes hacerlo por el pezón, era lo que se utilizaba anteriormente, pero ¿qué pasa si es que tocas el pezón? Te llevas a los conductos galactóferos. Entonces, ¿esta mamá va a poder dar de lactar? No. Entonces, y además también puede verse la cicatriz. La que se utiliza más es el corte submamario, porque es muy fácil para ingresar prótesis, ya sea de cualquier material. El más famoso es la silicona, aunque ya está desfasada. Y la última que se utiliza es ingresar como la laparoscopía. Entrar por el ombligo, decolar y poner una prótesis rellena de solución salina. Entonces, estéticamente se ve muy parecida a la otra y no tiene ningún tipo de cicatriz. ¿Y la mamá puede dar de lactar? Sí, porque tiene un celo fisiológico por todos lados, ¿no es cierto? No le va a ocasionar problema, pero depende sobre todo de, sí,
Depende. Cuando tienes un problema de macromastia y la glándula es mucho más grande, generalmente se retira por esta zona de aquí, ¿sí? Muchas veces lo que más se retira es tejido adiposo. También se va a retirar parte de la glándula mamaria, pero hemos dicho que tenemos hasta 25 conductos galactógenos. Si logramos conservar algunos de ellos, se podría, pero si la cirugía es muy grande, ahí no se va a poder. Más donde no se va a poder dar relatar es cuando tienes que hacer una cirugía de cáncer. ¿Por qué? Porque si tienes un conducto galactófero afectado, ¿quién te asegura que los otros 24 no están? Cuando estamos hablando del pensamiento en cuanto a cáncer de mama, se va todo lo que puedas considerar como borde de seguridad. Se está tratando de trabajar con cuadrantectomías. O sea, si es que encuentro un asino peligroso, me llevo todo el cuadrante. Pero tienes que estar en el rango de milímetros. No soy patóloga, pero si la neurona no me falla, es 5 milímetros. ¿Cuánto es 5 milímetros, jóvenes? ¿Una pimienta o no? ¿Eso lo va a sentir la paciente? No, eso solamente se diagnostica por métodos ESPE. Si la has diagnosticado con menos de 5 milímetros, puede hacer una cuadrantectomía y en ese caso la cirugía de cáncer no sería tan difícil para la paciente. Pero si tienes más de eso, ¿listo? Ginecomastia se refiere al desarrollo de glándula mamaria en los varones. Es bastante frecuente, sobre todo en la época de la pubertad, cuando todavía no se ha organizado el eje hormonal. Aquí hay que vigilar muy bien, porque la mayor parte de veces no requiere un tratamiento agresivo, sino más que todo de paciencia, tranquilidad y control, porque muchos de los pacientes se sienten muy mal. Si es que esto no mejora, los pediatras manejan eso con tiempo, si les dan 6 meses y si no responden al tratamiento, ahí sí entran a cirugía para que sean eliminadas. ¿Listo? Muy bien. ¿Preguntitas sobre qué? No, es una cuestión más que todo hormonal, ¿sí? O sea, no es que vaya a ser para toda la familia. No es enfermedad, solamente eso. Las mamas son sensibles a las hormonas. Entonces, durante la pubertad se incrementan las hormonas y puede haber crecimiento. Entonces, ahora sí viene la clase de verdad, ¿sí? Porque eso ya está. Listo. Introducción para todos los que llevan mente. Por favor, cardio, si han visto su librito, ¿no es cierto? Son 50 paginitas, ¿sí? La ventaja es que la mayor parte son dibujitos. No nos toca ni venas ni arterias. ¿Listo? No nos toca ni venas ni arterias porque nos toca la próxima semana. Y todas las H, las sillas y todo eso se los voy a contar la próxima semana. Hoy ya solamente nos toca corazoncito, ¿sí? Porque con arterias son como 80. La cardio es 50. Las otras 30 son vasos sanguíneos. ¿Listo? Muy bien. Vamos entonces. El corazón es una estructura compleja. El músculo del corazón se va a producir del mesodermo cardíaco esplasmopléurico. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Porque es una parte del esplasmopleuco, que ahorita vamos a ver que el esplasmopleuco está haciendo su vida y una parte se separa, se independiza como mesodermo cardiogénico. La cavidad pericárdica es parte del celoma. Sí, por favor, vuelvan todos ustedes. ¿Dónde está el celoma? ¿Alguien me puede decir eso con su manita levantada? ¿Qué era el celoma? Por todas pobres criaturas que han dado examen. Es un espacio. Es el espacio entre... ¿Qué define? No, manito, si no están perdiendo puntos. El espacio entre el embrionario y el extraembrionario. No, porque celoma es los dos. ¿Sí? ¿Qué define? Sí. Es la cavidad torácica. No. No. ¿Alguien más quiere intentar? Sí. Sí, no, María. Sí. El mesodermo lateral es uno solo. Y cuando se separa, ese espacio se llama celoma. ¿Listo? Para eso hemos repetido mesodermo somatoplérico y esplasmoplérico del cansancio. ¿Listo? Porque los
La somatopleura y la esplagmopleura se continúan con la somatopleura y la esplagmopleura extraembrión. Entonces, cuando se cierra el celoma, cuando el bebé se flexiona del todo. ¿Quién era? Bien, tenía razón. Entonces, ¿qué cosa es el celoma? El espacio que se encuentra entre la esplagmopleura y la somatopleura. Muy bien. Luego necesitamos mesodermo cardiogénico somatopleúrico. ¿Para qué? Para generar el septum transverso. En español, bueno, en latín es septum transversum, en español es septo transverso. Pero como lo que puede. El septo transverso va a ser el origen del diafragma y del pericardio. ¿Listo? Entonces, ¿para qué necesito somatopleura? Para el pericardio, ¿no es cierto? Muy bien. Los grandes vasos, ¿a qué me estoy refiriendo? Aorta y tronco y pulmonares, ¿no es cierto? Provienen de los arcos aórticos. Los arcos aórticos, ¿a quién le pertenecen? ¿Dónde se forma? El Carlos ya se envió tu... Ah, no, sí, perdón, no la testas. Muy bien. Los arcos aórticos son las arterias de los arcos faríneos. ¿Listo? Sí, perdón, entonces ya has cumplido con el día punto. Muy bien. Y tenemos que tener en cuenta que el corazón va a ser un sistema cerrado con todos los vasos sanguíneos. Por lo tanto, los vasos sanguíneos se tienen que formar in situ del mesodermo. La mayor parte proviene del mesodermo somatopleúrico, pero no necesariamente. Por ejemplo, el sistema nervioso central, el mesodermo que está por ahí, contribuye a la formación de vasos. Es decir, vamos a tener vasos sanguíneos por todo lado, ¿sí? Porque es más fácil generarlos en la zona donde se necesitan a llevarlos hasta ahí, ¿cierto? Entonces, ellos se van a multiplicar y van a crecer. Entonces, corazón es una situación compleja. Entonces, regresemos. Estamos en la tercera semana de vida. ¿Qué pasó? La línea primitiva ha llevado a que el mesodermo se desplace. Nuestra bolita de referencia es la membrana bucofaríngea. ¿Por qué? Porque ese es el centro que te va a decir cuál es la cabeza y cuál es la patita, ¿no es cierto? Entonces, la membrana bucofaríngea no tiene mesodermo, obvioso, ¿sí? Pero por encima de ella, el mesodermo, y dirían que se va a apagar la luz. Solo nos vigilan así para ver si se va a malograr. Igual van a hacer clases, igual van a dar exámenes. El mesodermo pasa por encima de la membrana bucofaríngea. Entonces, por favor, el corazón comienza en la zona más craneal del embrión a las 3 semanas. ¿Listo? Este es la parte del mesodermo que se va a convertir en esplagmopleúrico cardiogénico. Pero recuerdan ustedes, ¿qué cosa es el celoma? Ahora sí, coro. El espacio entre la somatopleura y la esplagmopleura. Entonces, si tengo yo al mesodermo, también tengo al espacio a su alrededor y tiene forma de herradura. Entonces, este espacio, que es el celoma intraembrionario, va a corresponder a la cavidad pericárdica en la parte más externa de la herradura, ¿no es cierto? Entonces tenemos aquí nuestra coronita, que es el celoma pericárdico, y dentro tenemos los tubitos de mesodermo esplagmopleúrico, que son los tubos cardíacos. Y entonces, para poder dividir el celoma y que no esté así como todo un espacio desordenado, necesitamos al septo transverso. El septo transverso le va a avisar a al cuerpo que esta zona son los conductos pericardio-peritoneales. Al comienzo, el tórax, el pericardio y la barbillita son un solo celoma. ¿Sí? Entonces, el septo transverso es quien comienza a poner orden. Dice, son dos conductos pericardio-peritoneales. Acá tengo la partecita de arriba que va a ser un celoma pericárdico propiamente dicho, y el septo transverso va a ordenar todo. ¿En qué se iba a convertir el septo transverso de forma más importante? Diafragma. ¿Pero para qué lo necesito en el corazón? Para pericardio. ¿Y qué es esto? Ya. ¿Se acuerdan ustedes que teníamos nuestro conducto entérico que atravesaba al tubo neural y comunicaba amnios con saco vitelino? Ahí está, porque también es una forma de ordenar al embrioncito. Sí, son como puntos donde dices, miren, de aquí no puedes pasar, tienes que ir para allá, tienes que ir para acá, para que el bebé
no se forma. Entonces aquí tenemos al mesodermo. Sí, ahora están viendo el celoma todos. Sí, ahora me creen. Muy bien, hay una cosa muy importante. En la parte más craneal, el celoma intraembrionario ya está cerrado. ¿Listo? Para limitar al bebé, ya está cerrado. Entonces, por eso es que ya hablamos de cavidad pericárdica. Porque como ya no hay comunicación con el celoma extraembrionario, a diferencia de estos laditos, que recién cuando el bebé se cierre, aquí está abierto. ¿Ven? Esta es una hojita y esta es la otra hojita. Entonces está abierto. Recién esto se va a cerrar cuando el bebé termine de cerrarse. Pero eso no pasa con el pericardio propiamente dicho. Ya el celoma pericárdico ya está cerradito desde el comienzo. ¿Listo? Y entonces veamos aquí. ¿Ven estos dos huequitos? Esa es una partecita del mesodermo esplagno pleúrico que va a formar los tubos cardíacos. ¿Listo? Entonces por eso digo, no es todo el mesodermo esplagno pleúrico. Es una parte especializada que va a ir directamente al corazón. Y aquí estamos viendo, ¿cómo se dice? Que aquí están los tubitos, pero aquí en esta parte, en lo que viene a ser ya el tórax y la barriguita, ya no hay, ¿no es cierto? Entonces solamente es en un segmento. Muy bien. Y aquí arribita va a tener forma de herradura. ¿Listo? Muy bien. Y ahí estamos viendo todo lo demás, ¿no es cierto? Por favor, esto sí me parece importante. El mesodermo paraxial se va a dividir en somitas y las somitas están ordenadas por niveles. Es decir, ¿cómo se llama esta somita? Por el nivel. Si esto es tórax, esta se llama T1 y ya está. ¿Listo? Entonces, por eso, cuando hablo de somitas, son un montón de somitas. ¿Sí? Por eso necesito el nivel. ¿Sí? Muy bien. Ahora, es el mismo embrioncito que les acabo de contar, pero en corte sagital. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a buscar? La membrana mucofaríngea. ¿Listo? Entonces, la membrana mucofaríngea va a ser el eje de rotación. El tubo neural va a crecer mucho más rápido. ¿Se acuerdan que el embrioncito se flexiona? Y por eso es que la cavidad pericárdica esta es la cavidad pericárdica, va a acercarse hacia el tubo neural. ¿Listo? Y por eso va a quedar en su lugar oficial. Estos puntitos azules de acá son bien importantes porque son mesodermo somato pleúrico, es decir, son las células que van a dar origen al septo transverso. El septo transverso es quien dirige esta ubicación. O sea, el septo transverso es como que lo va jalando al corazón y le dice, ven para acá. Tenemos que pegarnos a el tubo neural. ¿Entendido? Pero ¿por qué está este dibujito acá? Por el saco vitelino. El saco vitelino, al comienzo de la vida embrionaria, es el encargado de dar origen a los vasos sanguíneos. Estos islotes de Wolf y Pander son estas bolitas de acá. ¿Se acuerdan las bolitas que vimos en los pollitos? Igualito, ¿sí? Bolitas, donde se diferencian las células que van a dar lugar a los capilares sanguíneos y a los primeros eritrocitos. O sea, ¿dónde nacen los primeros eritrocitos? En el saco vitelino. Estas mismas células, estas mismas producción de capilares se va a llevar a cabo en el tallo de sostén, el tallo de fijación, que es el futuro cordón umbilical, y también se va a llevar a cabo la formación de placenta, es decir, para formar las vellosidades que participaba el trofoblasto, ¿cierto? Las vellosidades necesitan sincicio y citotrofoblasto. Entonces, esas son las que van a dar. Así es que comienzan los primeros vasitos sanguíneos desde hasta momento. Antes no había vasitos sanguíneos, no. ¿Y cómo comía este bebé? Por difusión. ¿Listo? Entonces, todo lo que difundía de las glándulas y de los vasos sanguíneos de la mamá, comprenderán que no es muy eficiente, ¿verdad? Por eso se necesita vasitos sanguíneos. Entonces, vamos a ver qué sucede en los islotes de Wolf y Pander. Las celulitas estas, que son mesodermo normalito, se convierten en mesénquima. Ya el mesénquima es un mesodermo que no sabemos qué cosa es. Y deciden formar capilares sanguíneos. Parte de las celulitas van a formar el endotelio, que limita, y las que quedan atrapadas ahí dentro las vuelven eritrocitos. ¿Listo? Entonces, como la ronda, quien está dentro se vuelve eritrocito y comienza la circulación. ¿Listo? Muy bien. Ahora tenemos a nuestro embrioncito ya entrado en la cuarta semana, porque acuérdense, ya se está cerrando, ¿no es cierto? Para el final de la cuarta semana se va a cerrar del todo. Y entonces aquí estamos viendo el mesodermo esplagmopleúrico cardiogénico, y aquí estamos viendo lo mismo que les dije en el dibujito color ladrillo. Parte del mesodermo se diferencia, ese es el término, se diferencia y primero son celulitas que luego recién se van a volver
en los dos canales o tubos cardíacos. ¿Entendido? Igualito que allá. Sí, igualito que allá. ¿Listo? Muy bien. Y hemos dicho que en este momento de la vida, la cavidad pericárdica y el corazón y el primordio de corazón están craneales a la membrana bucofaríngea, y por eso aparece aquí una coronita. ¿Vamos bien? ¿Sí, no es cierto? La verdad es que ya todos se los contaron en práctica, ¿verdad? Listo. Pero hemos dicho que necesitamos también a los grandes vasos, ¿verdad? Recuerden ustedes que apenas comienza a formarse las tres capas, van a aparecer las aortas dorsales. Las aortas dorsales son dos y se continúan con los tubos cardíacos. ¿Listo? Los tubos cardíacos van a ser los que van a dar origen al corazón y estas dos se van a fusionar para formar una sola aorta, ¿cierto? Sino que tenemos que tener en cuenta que cuando la próxima se nos salud, la aorta tiene diferentes segmentos, por lo tanto tiene diferentes orígenes embrionarios y por lo tanto hay varias posibilidades de que el bebé se equivoque. Hay varias enfermedades en la aorta porque el bebé iba bien de un lado y se olvidó de un pedazo. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué otros sistemas son muy importantes? ¿Se acuerdan que el saco vitelino había formado las primeras redes capilares y para fusionarse vamos a tener las venas vitelinas y las arterias vitelinas que van a contribuir todavía con el bebé para posteriores desarrollos y de hecho las arterias vitelinas permanecen hasta la vida adulta. ¿Listo? Ustedes tienen a la arteria que se va a convertir desde la arteria vitelina. Y en el tallo de fijación, que ahora sí se llama cordón umbilical, vamos a tener dos arterias umbilicales y una vena umbilical. La vena umbilical es la que se va a tener que comunicar con el corazoncito, aquí abajo. Y las dos arterias están de este ladito porque tienen que ir hacia las aortas. Más o menos las arterias vitelinas van a ingresar a nivel de las ilíacas, ¿sí? O sea, por aquí abajo, ¿sí? Entonces por eso son dos separatinas. Y todo lo de allá ya hemos aprendido en placenta, ¿sí? Porque la placenta nos tiene que mandar la sangre con comidita y encargarse de todo lo demás. ¿Entendido? Entonces, hasta el momento tenemos dos sistemas circulatorios. El vitelino del saco y el umbilical, ¿sí? Muy bien. Pero necesitamos una venita más. Ahorita vamos a ver la última venita que nos sale. El bebé va a desarrollarse. Hemos dicho que los dos tubos cardíacos se van a fusionar y por eso aquí van a comenzar a crecer, por eso aquí ya se ven las bolitas, ¿no es cierto? Por eso cuando comenzamos hablábamos de primordio de corazón, porque son simplemente dos bolitas o no, ¿sí? La aurícula está para abajo en azul y se llama aurícula primitiva y el ventrículo primitivo está para la parte craneal, o sea, al corazón no se parece mucho todavía, estamos en proceso. ¿Y qué es lo que necesito? Para recolectar la sangre, ahora sí tengo tres grandes sistemas. El primero es el sistema vitelino, ¿cierto? La vena vitelina, luego la vena umbilical y por último la cardinal común, porque el bebé ya tiene sus propios vasos sanguíneos, entonces tengo que recuperar toda la sangre que se ha distribuido por el bebé. La vena cardinal común se llama conducto de Cuvier y viene de la cardinal anterior y la cardinal posterior. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Porque estas tres grandes venas tienen que fusionarse en el seno venoso. Y yo necesito al seno venoso. ¿Para qué? Para que se forme la aurícula derecha de manera apropiada. Entonces, ¿qué es el seno venoso? La fusión de las tres grandes venas. ¿Cuáles son las tres grandes venas? Vitelina, umbilical y cardinal común. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Y para qué necesito el seno venoso en la clase de corazón? Para que forme parte de la aurícula derecha. ¿Estamos bien? Ya, muy bien. Todo lo demás se los cuento en la siguiente clase. Porque necesito que no vamos a hacer vasos, solamente los vasos que necesito. Muy bien, entonces ahora sí vamos. Habíamos dicho que la membrana bucofaríngea va a funcionar como eje de rota. Si hoy aquí tengo mi cavidad pericárdica, que ya se había cerrado, y se han fusionado los dos tubos cardíacos. Aquí estamos viendo en una microfotografía, ¿cierto? Los dos tubos cardíacos se aproximan y al medio se produce apoptosis y por eso me queda un solo tubo cardíaco gordito, ¿cierto? Muy bien. Pero en los extremos los vasos van a estar separados, ¿cierto? Entonces por eso va a aparecer un saquito, con dos orejitas por arriba y dos orejitas por abajo. Entonces aquí es muy importante la apoptosis, esa apoptosis no falla, ¿sí?
Si de acuerdo, he dicho muchas veces, el problema es que falla. No, esta no falla. ¿Sí? Siempre es un tubito. Muy bien. Entonces, la cavidad pericárdica no va a crecer. O sea, la cavidad pericárdica dice, este es tu pedacito, ahí vas a vivir. Pero el tubo cardíaco va a crecer mucho más rápido y por eso tiene que comenzar a rotar y plegarse para acomodarse. ¿Listo? Entonces la cavidad pericárdica se queda tal cual. Jóvenes, ¿y el septo transverso? ¿Nos pasamos? Bueno, estamos buscando una parte donde están las células azules. Si no, la tendremos que buscar después, ¿vale? Entonces, vamos. La cavidad pericárdica existía desde el comienzo. Allí vamos a tener el tubo cardíaco, que ya es único y que está creciendo rápidamente, y la cavidad pericárdica no va a crecer. Este es un pedazo y punto. Por lo tanto, tiene que flexionarse y rotar. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos. Aquí está el septo transverso. Ya lo encontré. Muy bien. Entonces, hemos dicho del mesodermo somatopleurico va a formarse un grupo de células que se va a llamar septo transverso. ¿Cuál es el destino principal del septo transverso? El diafragma. ¿Y para el corazón, por qué estoy hablando de septo transverso? Pericardio. Pero lo más importante, el septo transverso dirige la flexión del corazón, es como que lo va jalando. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora vean los colorcitos. Amarillo, ¿qué colorcito es para los bebés? No van a decir varón, por favor. Eso me dijeron una vez yo. No. Amarillo es endodermo. Entonces, jóvenes, ¿se recuerdan que hablamos del intestino? Y les dije que no se dice intestino primitivo, ¿por qué? Porque son 4 intestinos. El intestino faríngeo, adelante. El intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior, todos recubiertos de endodermo. Entonces, el intestino faríngeo se va a originar porque el corazón se pega al tubo, se acerca al tubo neural. ¿Listo? Entonces, el intestino faríngeo comienza estirado y tiene que flexionarse. ¿Listo? Entonces, por eso es muy importante que el diafragma jale el corazón. Pues no tendríamos el intestino faríngeo. ¿Entendido? Muy bien, entonces sigo diciendo. Ahí está el tubito, porque ya se han fusionado los dos tubos cardíacos, y está el pericardio. Entonces, ahí estamos viendo con mucho más, se ve mejor, ¿no es cierto? Cómo el septo transverso va a estar recubriendo al corazoncito para formar el pericardio, y aquí en esta masa que es como que empujar al corazoncito va a ser el diafragma. Y miren ustedes, ¿ya se flexionó el endodermo o no? Y entonces este segmento se llama intestino faríngeo. O sea, si no gira el corazón, no tendríamos intestino. Bien difícil que se equivoque el corazón. Entonces, pero ese es el mecanismo, ¿entendido? Y aquí abajito sigue estando mi saco litelino que va a ir para la clase de digestivo, que todavía es la próxima fase. ¿Vamos bien? Ya hemos flexionado el corazoncito, ¿sí? Vamos viendo cómo lo jala el septo transverso. Entonces el septo transverso lo empuja y ya. Ahora sí está perfecto nuestro intestino faríngeo. Está la cavidad pericárdica ubicada y el tubito cardíaco listo para comenzar a hacer maniobras para caber en el pericardio, porque es muy chiquito el espacio. ¿Listo? ¿Y quién lo sostiene ahí? El septo transverso, que viene del mesodermo somatopleurico. ¿Listo? Entonces, ¿quién es quien lo va a ubicar bien al corazoncito? El mesodermo somatopleurico. ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces ahora lo mismo, pero en corte transversal, porque acabamos de ver la versión sagital. Entonces, al comienzo está en orden, ¿no es cierto?, de desarrollo. Hemos visto aquí, estamos justo cuando se están formando las somitas. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Porque se acuerdan que dijimos, no podemos hacer todos los sistemas al mismo tiempo, ¿no es cierto? Pero en el momento que se están formando las primeras somitas, va ya a identificarse el campo cardiogénico. ¿Qué es el campo cardiogénico? Es el pedacito de mesodermo esplanopleurico que va a dar origen al corazón. ¿Listo? Y se va a volver en tubitos. Sí, pero no pueden estar separados. ¿Se acuerdan que les dije que se tienen que plegar? Eso se va a lograr porque el embrioncito, ¿se acuerdan que era una tortilla así? Se va acercando. Entonces van a acercarse hacia la línea media. Pero aquí tenemos también que darnos cuenta que hemos pintado en verde el esplanopleurico y en plomito el somatopleurico. Hemos dicho que el somatopleurico, ¿para qué es? Para ubicar, ¿sí? Porque no sabemos dónde terminaría. Entonces miren ustedes cómo este lado plomito lo sigue acompañando. ¿Listo? Ahora el lado plomito es como que lo estuviera empujando para que se fusione.
mientras que en la parte interna ya va a comenzar a diferenciarse el endocardio. ¿Listo? Antes solo era mesodermo y ahora ya comienza a que la capa más interna se llame endocardio. Entonces miren ustedes, aquí en la parte posterior vamos a ver que siguen estando fusionados, pero todavía hay mesodermo. Entonces esto se va a convertir en el meso del corazón. El corazón va a tener un meso posterior que lo fija la parte posterior y un meso anterior. ¿Listo? Es como para que se ubique hasta que se fusione, porque miren ustedes, rápidamente se produce la apoptosis y yo voy a tener al primordio de corazón con sus 3 capas, ¿cierto? Pero el mesodermo, el meso anterior, desaparece rápidamente por apoptosis y el meso posterior va a durar un poquito más, pero no mucho. Entonces, ¿tengo el corazón flotando? No. La ubicación del corazón depende de los vasos sanguíneos. ¿Se acuerdan que les dije? 2 arterias arriba como cachitos y 2 venas abajo como patitas, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que ubica al corazón en su sitio. Además, también tiene que estar completamente sueltito. ¿Para qué? Para que rote y se flexione. Porque si estuviera pegado, ¿dónde va a rotar? Entonces, por eso tiene que estar completamente libre porque miren, ¿le sobra espacio o no? Sí, pero no va a crecer pues solo a lo ancho, ¿no es cierto? También crece a lo largo. Entonces, ¿ya ha quedado claro? Entonces, ¿el corazón tiene meso? Sí, el corazón tiene 2 mesos de sostén, el posterior y el anterior, que van a desaparecer completamente. Sí. ¿Cuál desaparece primero? ¿Y ustedes creen que habrá una malformación por los mesos? No, esos no quedan. Fuera. ¿Listo? Ahí ve el detalle. Hay cosas que siempre pasan y otras que sí pueden malograrse. La fusión de los tubos cardíacos y la desaparición de los mesos es constante. ¿Listo? Y si un bebé se equivoca ahí, ya creo que no. Y entonces ahora con los demás tejidos, ¿no es cierto? En el dibujito oficial y con colores. Mientras se está formando la somita, se va a formar el celoma intraembrional. ¿Ya quedó claro qué es el celoma? Por favor, ¿se acuerdan hasta la clase número 2 de la fase 2? De la fase 3, ¿sí? Porque ese día voy a venir a hablarles de celomas, ¿no es cierto? Y yo les voy a preguntar, ¿dónde está el celoma? Entre la somatopleura y el esplagno, pleura, ¿cierto? Muy bien. Listo. Entonces hemos dicho que se identifica el campo cardiogénico, que es un pedacito del mesodermo esplagno pleúrico, y que allí se van a formar los tubos cardíacos que por la flexión del embrión se van a fusionar en un solo tubo cardíaco. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien, ya tenemos un tubo cardíaco con 3 partes. Entonces, ¿saben qué tenemos que hacer? Hacerlo caber en el pericardio. ¿Sí? Muy bien. Como les había dicho, la fusión por apoptosis de los 2 tubos cardíacos es constante. ¿Listo? Entonces, este corazoncito también está perdiendo sus mesos. Entonces, va a quedar colgadito. Entonces, aquí tengo mis 2 aortas dorsales y aquí tengo. Se llaman cuernos del seno venoso. ¿Sí? ¿Se acuerdan las 3 venas que les enseñé? Vamos. Vitelina, umbilical y cardinal común. Muy bien. Entonces, cada uno de estos cuernos tiene sus 3 venas. Ustedes van a decir, doctora, nos ha dicho de que era solo una vitelina. No, eso es para la siguiente clase. Y ahora crean. Los cuernos tienen 3 venas y cuando se fusionan los 2 cuernos, eso se llama seno venoso. ¿Y para qué necesita el seno venoso? Para formar la aurícula derecha, solo la derecha. Muy bien, entonces ya se ha cerrado el tubito y el pericardio le dice, hasta ahí tienes espacio. Como sigue creciendo, lo primero que va a hacer es flexionarse, es decir, la parte inferior va a hacerse supero-posterior. ¿Y qué es lo que tenía ahí? La aurícula primitiva. Es así que la aurícula de estar abajo se va a ir hacia la parte posterior y superior. ¿Sí? Se dobla. ¿Sí? Todo el mundo ya se dio cuenta que se dobla el corazón, ¿verdad? Entonces ahora necesito nada más, ¿qué cosa? Rotar un poquito para acomodarme bien, ¿no es cierto? Las aurículas tienen que hacerse más posteriores para que parezcan 2 orejitas. Aurícula significa oreja, ¿sí? Entonces cuando lo vieron al corazón, sobre todo en los animalitos, de verdad parecen 2 orejitas de perrito. ¿Listo? El corazón es larguito como un mango y las 2 orejitas de perrito son las aurículas. Obviamente nuestras aurículas son mucho más elegantes, pero recibieron el nombre antes de que vieran las nuestras en realidad. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a ver las partes del tubo cardíaco. ¿Por qué? Se llama tubo cardíaco cuando era chiquito.
apenas se fusionó, pero cuando comienza a crecer tiene partes. Parte número 1, aurícula primitiva. ¿Fácil o no? Que tiene sus dos patitas. ¿Cómo se llaman las patitas? Cuernos del seno. Y estas tres uñitas, tres deditos, ¿parece una patita de pollo o no? ¿Sí? Estas tres patitas de pollo, ¿qué son? Las venitas que les bien, ¿cierto? Umbilical, pipelina y cardinal, como ustedes digan, así nomás, ¿sí? Son patitas de pollo con tres deditos, no sé cuántos dedos son del pollo, pero que me perdonen la gente de veterinaria. Estamos, pues, aurícula primitiva, el gordito, ventrículo primitivo. Aquí es donde viene el show, ¿vale? Vamos. Como les digo en el microscopio, no hay forma de que señales una estructura y sus partes con un solo dedito, ¿verdad? Muy bien, entonces, esto, ¿sí? ¿Todo el mundo está viendo? Se llama bulbo cardíaco y se compone de tres partes: saco aórtico, tronco arterioso y cono arterioso. ¿Listo? Entonces, volvamos. ¿Cuántas partes tiene el tubo cardíaco? Tres. ¿Cuáles son? Aurícula primitiva, ventrículo primitivo y bulbo cardíaco. O bulbus cordis, si quieren hablar latín, no hay ningún problema. ¿Cuántas partes tiene el bulbo cardíaco? Tres. De abajo hacia arriba, ¿cuáles son? Cono, primero es el cono. Cono arterioso, tronco arterioso y... ¿Ha quedado claro? ¿Sí? ¿Todos estamos ahí? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Sí? Jóvenes, si su libro dice algo contrario, lo borra. ¿Ha quedado claro? ¿Sí? ¿Quedó? Generalmente al cono se le considera parte del ventrículo derecho, pero realmente es como si hiciera el borde. Dice, ay, hasta aquí es el tronco pulmonar y de ahí continúa, es como si hiciera una raya. Entonces, por eso, vamos a decir que no participa. Si su libro dice lo contrario, exactamente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque a mí me interesa su nota, me preocupa sinceramente a ustedes. Entonces, todos estamos de acuerdo. Muy bien. De nuevo. ¿Cuántas partes tiene el tubo cardíaco? ¿Cuáles son? Primitiva y bulbo cardíaco. ¿Cuántas partes tiene el bulbo cardíaco? Tres. De la zona craneal a caudal, ¿cuáles son? Saco aórtico, cono, tronco arterioso y cono arterioso. ¿Por qué hago hincapié en esto? El tronco cono se llama así porque es el origen de las dos grandes arterias, aorta ascendente y tronco pulmonar. ¿Listo? Entonces, como trabajan juntos y hemos dicho que no participan en la formación del ventrículo, ¿para qué sirve el tronco cono? Para generar las dos grandes arterias. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Y para qué sirve el saco aórtico? Para recibir a los arcos aórticos y honestamente distribuirlos, porque cuando hagamos arcos aórticos la próxima se van a ver que son súper creativos, dan lugar a un montón de cosas y vienen en colores porque si no es una desgracia. Ahí sí se pusieron creativos. ¿Listo? Todo lo más está fácil. ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí. Entonces, si yo contradigo al libro, ¿a quién le van a hacer caso? Claro. Yo les he dicho, a mí me preocupa su nota. No sé si a ustedes. Muy bien. Entonces, aquí estamos viendo, hemos dicho que estas patitas son los cuernos del seno venoso que tienen tres patitas o tres orejas. Muy bien. Entonces, esta es la aurícula primitiva, es el ventrículo primitivo, y todo esto es el bulbo cardíaco con sus tres partes, ¿no es cierto? Entonces, de ahí ya vienen las dos aortas dorsales. Entonces, ¿qué hay que hacer? Flexionar la aurícula a la parte posterior y luego girarla. ¿Para qué? Para que las aurículas salgan como dos orejitas. ¿Listo? Entonces, por eso dice flexión y rotación. Y luego al final, ¿cómo nos va a quedar el corazoncito? Con las aurículas bien posteriores a nivel del bulbo cardíaco, ¿no es cierto? Es decir, se han flexionado bastante. Y si la vemos de la forma anterior, las dos aurículas parecen dos orejitas, ¿no es cierto? Ahí sí parecen como más como las de los animalitos, pero en los animalitos es bien descarado. El corazón es así y son dos orejitas. Bueno. Pero ahí dentro está todo comunicado. ¿Listo?
toda la sangre se mezcla con todo y todo va por todo lado. Siguiente paso, dividir las 4 cavidades. Por favor, repite los pasos. A las 10. A las 10 ya. Entonces, la comunicación entre las aurículas y las aurículas son bien chiquititas, jóvenes, bien chiquititas. Al comienzo, la aurícula primitiva. Entonces, por eso necesitamos ayuda. Por eso hemos hecho parte de las venas, para que nos ayuden. Y entonces aquí estamos viendo que hay una pequeña separación, pero más que todo todavía no hay válvulas y el corazón se comunica libremente, todito. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que va a aparecer? El tabique interventricular muscular. ¿Listo? Pero hemos dicho que el corazón se divide en latín. El nombre de esto es septum inferius. ¿Listo? Todos me han escrito mal el latín en las guías. Y está escrito ahí al borde. ¿Listo? O sea, tengan más cuidado para ver eso. Entonces, ¿qué es esto? El septum inferius. ¿A qué va a dar origen? Al tabique muscular interventricular. Doctora, ¿por qué no le decimos defiende tabique interventricular? En primer lugar, porque no está completo. Y en segundo lugar, porque todavía no tiene músculo. ¿Listo? Está en proceso. Esta primera formación se llama septum inferius. Entonces, el septum inferius crece, pero no puede llegar a separar completamente al ventrículo. ¿Listo? Va a ser como una media luna. ¿Sí? Y es el primero que aparece. Entonces, en el estadio embrionario se llama septum inferius. En el adulto, tabique interventricular muscular. O sea, ese se quedó en el medio, ¿verdad? Ni uno ni otro. ¿Sirve para el examen? No. Porque necesitas uno o el otro. ¿Entendido? Muy bien. Y entonces, aquí estamos viendo cómo se han separado los grandes vasos. Porque muchos de los grandes vasos tienen un origen común que se llama troncocono. ¿Sí? Muy bien. Pues primero se separan los grandes vasos y luego se separa el ventrículo. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Los vasitos sanguíneos que les dije, ¿no es cierto? Porque hemos dicho, esto está mal, ¿verdad? Porque el bulbus cordis va a darte origen también al saco aórtico. ¿Listo? Entonces, por eso, el bulbus cordis es difícil de señalar porque tienes 3 partes, ¿cierto? Entonces, después es que se va a generar el saco aórtico para recibir a los arcos aórticos y ubicarlos en arterias que son muy importantes. ¿Entendido? Entonces, la plegadura que estamos observando aquí no es tan dibujada, es más cercana a la estructura anatómica, así ya no con colorcito, sino como se vería en el embrioncito, ¿no es cierto? Pero está muy semejante, lo único que hemos hecho es respetar mejor los reparos anatómicos, porque ya no parecen orejas de perrito, ¿no es cierto? Sino las aurículas son estructuras que sobresalen por fuera del troncocono. Listo. Entonces, ahora vamos a separar. ¿Qué tenemos que hacer? Separar primero las aurículas. Y creo que después vamos a separar los ventrículos. Sí, también, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, paso 1 para separar las aurículas. Y llamar a la cresta neural. Porque hay una sola aurícula, hay un solo ventrículo y hay una sola comunicación. Entonces, lo primero que tengo que hacer es generar un canal aurículo-ventricular. Este es derecho. Aurículo-ventricular derecho y un canal aurículo-ventricular izquierdo. Esto lo estamos viendo desde adelante y este es el corte lateral. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Generar armadilla endocárdica. ¿De dónde viene? Cresta neural. Solamente viene y da órdenes, ¿ah? No es pura cresta neural, ¿sí? Entonces, la almohadilla endocárdica va a tener una región posterior y una región anterior que se van a unir al medio. Y de esa forma voy a tener 2 conductos auriculoventriculares, uno derecho y uno izquierdo. ¿Estamos bien? Muy bien. La almohadilla endocárdica les dice al resto de estructuras que comiencen la separación. La almohadilla endocárdica es bien constante. ¿Sí? Si hay algo que vamos a tener, siempre es almohadilla endocárdica. Todo lo demás puede fallar. Por eso tienen que saberse paso a paso la división. Paso 1. Generar septum primum que va a bajar desde el techo de la aurícula, pero va a dejar este espacio pequeñito, ¿no es cierto? Este espacio se llama ostium primum. Es indispensable que las aurículas se comuniquen, es necesario, ¿listo? Pero en la parte superior va a comenzar a hacer apoptosis, porque si tú cierras este pedacito, por algún lado tiene que pasar la sangre, y eso va a ser por aquí arriba,
¿Listo? Entonces, cuando el septum primum toca la almohadilla endocárdica, ha terminado la apoptosis superior y eso se llama ostium secundum. Ostium es huequito, o sea, es el segundo huequito que aparece. Y entonces sigue pasando sangre. Pero hay que pensar en el futuro, cuando el niño no puede estar pasando sangre de un lado para el otro, y para eso comienza a aparecer el septum secundum, que tiene forma de media luna. Va a descender y va a ser incompleto porque va a dejar siempre un espacio. Pero ¿qué va a pasar en el corazoncito? El septum primum es muy delgadito, entonces cuando la sangre llega, porque la mayor cantidad de sangre llega a la aurícula derecha, lo va a empujar y se va a pasar la sangre para el otro lado. Y cuando la sangre trate de volver, va a chocar el septum primum con el septum secundum y va a cerrarse. De esa forma se mantiene sangre tanto en la aurícula derecha como en la aurícula izquierda. ¿Listo? Entonces, estos huequitos también tienen nombre. Hemos dicho que el huequito del septum primum se llama ostium secundum y el huequito del septum secundum se llama foramen ovale. Le vamos a llamar foramen, sí, eso es en latín, porque agujero es en español. Entonces, habíamos dicho que el septum inferius ya se había formado, está tranquilo ahí, pero queda un hueco, ¿verdad? Hemos visto ya en la práctica esta semana cómo las crestas vulvares que se originan de la cresta neural van a separar a la aorta ascendente del tronco pulmonar, ¿no es cierto? Cuando termina la separación va a crecer este pedazo, ¿listo? Este pedazo se llama tabique interventricular membranoso y se forma a partir de las crestas vulvares. Las crestas vulvares vienen de las células de la cresta neural. Entonces ya tengo dos aurículas separadas, tengo dos ventrículos separados, pero me faltan los canales aurículo-ventriculares. De la almohadilla endocárdica van a crecer unas membranas que son las válvulas aurículo-ventriculares. ¿Listo? Entonces, si repasamos en la cresta neural, ¿qué necesito? Que forme la almohadilla. Para que la almohadilla forme las válvulas, y necesito que forme las crestas vulvares para que se forme el tabique interventricular. Y ahora sí ya tenemos todo dividido. Todo lo que les he contado se puede equivocar el bebé. ¿Listo? Lo único que no se equivoca es el septum inferius. Todos tienen septum inferius, eso sí es cierto. Todo lo demás se puede equivocar. Y entonces, ¿por qué hacemos hincapié en eso? Por los casos clínicos. Los casos clínicos se ven solamente en práctica, no se ven ahora en teoría, pero si se equivoca, la enfermedad tiene un nombre distinto. ¿Entendido? Muy bien. Aquí lo estamos viendo a